Los dos bloques que se muestran en la figura se encuentran originalmente en reposo. Si se desprecian las masas de las poleas y el efecto de fricción en estas y entre el bloque A y la superficie horizontal, determine la aceleración de cada bloque y la tensión en el cable. El problema me pide que desprecie las masas de las poleas. Esto quiere decir que cuando realice el diagrama de cuerpo libre del bloque B y de la polea que se mueve junto con el bloque B, es decir, de este conjunto, cuando realice el diagrama de cuerpo libre de ese conjunto bloque B polea, entonces debo despreciar la masa de la polea. Para esto, lógicamente, hay que hacer cortes imaginarios en las cuerdas y aislar el conjunto bloque polea y dibujar las fuerzas que actúan sobre ese conjunto bloque polea. En este caso, aquí va a aparecer una fuerza de tensión que aparece porque hay cortes imaginarios, aquí también una fuerza de tensión y aquí también una fuerza de tensión. Y además el peso del bloque, que es la masa del bloque por la gravedad. Pero ya llegaremos a eso. También me pide el problema que desprecie el efecto de fricción en las poleas. ¿Qué quiere decir que no hay efecto de fricción en las poleas? Que la tensión de un lado de la polea va a ser igual a la tensión del otro lado de la polea. Por ejemplo, acá hago un corte imaginario y acá voy a tener una tensión que es la misma también del otro lado. Aquí también hay una misma tensión que le estamos llamando T. Del otro lado de la polea, la tensión es la misma. Eso quiere decir que no hay fricción en las poleas. Aquí también la tensión es T y cuando pasa al otro lado de la polea, aquí también la tensión es T. Y aquí también por acción y reacción, la tensión tiene que ser T. Y aquí nuevamente del otro lado de la polea, de un lado y del otro lado de la polea también la tensión es T. Eso quiere decir que no hay fricción en las poleas. También dice el problema que hay que despreciar la fricción entre el bloque A y la superficie horizontal. El bloque B va a caer por efecto de la gravedad y va a arrastrar al bloque A que se va a mover hacia la derecha. Entonces, cuando el bloque A se mueva hacia la derecha, este movimiento no está afectado por una fuerza de fricción que iría hacia la izquierda en caso de que existiera, pero dice que no hay efecto de fricción o que debemos despreciar el efecto de la fricción entre el bloque A y la superficie horizontal. Eso al realizar el diagrama de cuerpo libre del bloque A, es decir, aquí hacemos un corte imaginario a la cuerda y aislamos el bloque A. Entonces, sobre el bloque A, ¿qué fuerzas actuarían? El peso, que sería la masa de A por la gravedad, la fuerza normal, la tensión, pero no la fuerza de fricción, que en caso existiera, iría aquí hacia la izquierda. Lo primero que haremos será encontrar una relación entre las aceleraciones de los bloques. Y para eso ubicamos los vectores de posición tanto del bloque A como del bloque B. Esta polea fija la tomo como referencia. Entonces, desde esa polea hasta donde se ubica el bloque A, definimos el vector de posición de A. Ojo que lo estoy definiendo hasta donde termina la cuerda, porque lo que me interesa es sumar las longitudes de las porciones de cuerda y decir que la cuerda es inextensible, como veremos más adelante. Entonces, nuevamente, desde esta polea fija hasta la posición del bloque B, ubico el vector de posición del bloque B. Ojo que estoy ubicando el vector de posición hasta la polea móvil. Esto es posible porque la polea móvil se desplaza junto con el bloque B.
Y además lo que me interesa es fijar el vector de posición hasta donde termina la cuerda, porque, repito, lo que me interesa es sumar las diferentes porciones de la cuerda. Luego calculamos la longitud total de la cuerda y decimos que es constante, porque la cuerda es inextensible, de la siguiente manera. Entonces decimos que la longitud total de la cuerda es XA más este cuarto de circunferencia, que es una longitud constante y no la tomo en cuenta. Estos cuartos de circunferencia o semicircunferencias que pudieran aparecer no se toman en cuenta porque son longitudes constantes y al final se va a derivar. Entonces, cuando se derive, la derivada va a resultar cero y no van a intervenir en la ecuación de la longitud total de la cuerda. Entonces, esto no se toma en cuenta. Más esto de aquí mide XB. Aquí está, XB. Luego viene una semicircunferencia que no se toma en cuenta porque es una longitud constante, no va variando conforme los bloques se mueven. Lo que sí varía es XA, XB, conforme se desarrolla el movimiento de los bloques. Nuevamente aquí más XB, que sería este segundo XB, y luego viene esta distancia. Esta distancia tampoco se toma en cuenta porque es constante. Es la distancia vertical que hay entre las dos poleas fijas. Luego viene esta semicircunferencia, no se toma en cuenta. Luego viene nuevamente esta distancia, que es la distancia entre las dos poleas fijas. Y nuevamente más x sub b, el tercero, el que está aquí, más x sub b. Y más esta distancia o esta longitud de porción de cuerda que tampoco se toma en cuenta por ser constante. Sería la distancia vertical entre esta polea móvil y el bloque B, que es una distancia constante, porque se están moviendo juntos la polea móvil y el bloque B, separados esta distancia, pero esta distancia se mantiene constante. Entonces, la ecuación de la longitud total de la cuerda es XA más XB más XB más XB es igual a constante, es decir, XA más 3XB es igual a constante. Y luego derivo una vez y hallo la ecuación de las velocidades. Velocidad de A más 3 velocidad de B igual a 0. Y luego derivo una vez más para hallar la ecuación de las aceleraciones. Y sería aceleración de A más 3 aceleración de B es igual a 0. Y de esa manera, derivando dos veces con respecto al tiempo, ya tengo la relación de las aceleraciones. Debemos aclarar que estas aceleraciones, conforme están planteadas aquí en esta ecuación, tienen la misma convención de signos que XA, XB. ¿Qué quiere decir esto? La aceleración de A es positiva hacia la izquierda y la aceleración de B en esta ecuación es positiva hacia abajo, conforme los signos de los vectores de posición. Entonces, cuando aplique la ley de Newton, debo usar esa misma convención de signos. Pero antes vamos a dejar las aceleraciones en términos de una sola variable. Entonces, de esta ecuación, vamos a decir que la aceleración de A es menos 3 veces la aceleración de B. Entonces, si a la aceleración de B yo le llamo un A minúscula, a la aceleración de B yo le llamo un A minúscula, la aceleración de A sería menos 3 veces A minúscula. La aceleración de A sería menos 3 veces A minúscula. Entonces trabajo de esta manera. Para mí, aceleración de B va a ser A y aceleración de A va a ser menos 3A. ¿Y esto de dónde sale? De la relación de aceleraciones. Entonces ya estamos listos para aplicar la ley de Newton. Primero aislamos el bloque A, haciendo un corte imaginario a la cuerda. Como hemos hecho un corte imaginario,
Entonces aparece la fuerza de tensión, fuerza interna, la fuerza de tensión T en la cuerda. Además aparece el peso del bloque A, que sería masa de A por gravedad, y la fuerza normal. El problema me pide despreciar la fricción entre el bloque A y la superficie horizontal. Luego aislamos el bloque B haciendo cortes imaginarios a las cuerdas y ahí aparece esta tensión que es también T. ¿Por qué es T? Porque no hay fricción en las poleas. Entonces, la tensión de un lado de la polea es la misma tensión del otro lado de la polea. Y también si vemos esta polea, la tensión T de un lado de la polea es la misma también del otro lado de la polea. Al lado izquierdo y al lado derecho de la polea, la misma tensión. Y de este lado y del otro lado también la misma tensión. Eso significa que no hay fricción en las poleas. Y además, sobre el bloque B o sobre el conjunto bloque B polea móvil, también actúa el peso, que sería masa de B por gravedad. Entonces vamos a pasar a analizar el bloque A. Recordemos cómo habíamos fijado el vector de posición del bloque A. Lo hicimos desde esta polea fija y hacia la izquierda. Fijamos el vector de posición del bloque A. La aceleración del bloque A también va a tener el mismo sentido, es decir, va a ser positivo hacia la izquierda para el bloque A. Entonces fijamos el sentido positivo hacia la izquierda y decimos sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. La aceleración del bloque A es positiva hacia la izquierda. En este caso me interesan las fuerzas horizontales, porque el desplazamiento de A se da en el eje horizontal. Entonces tenemos la fuerza de tensión T, pero que es hacia la derecha, y por lo tanto le colocamos menos T. Menos T sería la sumatoria de fuerzas, que sería igual a la masa de A por la aceleración de A. Reemplazando tendríamos menos T igual masa de A 30 kilogramos, aquí está. Y aceleración de A menos 3A. Recordemos que de la relación de aceleraciones habíamos dicho que la aceleración de A era menos 3A y la aceleración de B era A. Entonces aquí se va este signo negativo con este signo negativo y me queda que T es igual 90 veces A. Ahora pasamos a analizar el bloque B. Recordemos cómo habíamos fijado el vector de posición del bloque B. Lo habíamos fijado desde esta polea fija y hacia abajo. Era el positivo. El vector de posición era positivo hacia abajo. Entonces la aceleración del bloque B también va a ser positiva hacia abajo, lo cual debe tenerse en cuenta al momento de aplicar la ley de Newton. Fijamos el positivo hacia abajo y decimos sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La fuerza que va hacia abajo es el peso, masa de B por gravedad, es positiva, aquí está masa de B por gravedad. Y la fuerza 3 veces T sería negativa, es decir, hacia arriba, por eso aquí ponemos menos 3 veces T, es igual masa de B por aceleración, aceleración de B. Reemplazando tendríamos masa de B, 25 kilogramos, gravedad 981, menos 3 veces T, aquí tenemos T, 90 veces A, es igual a masa de B, 25 kilogramos, por aceleración de B, aquí está, aceleración de B es igual a A. Desarrollando se obtiene que 295A es igual a 25 por 981. Entonces tenemos que 295A es igual a 25 por 9.81. De ahí se obtiene el valor de A. Sería este valor en metros sobre segundo cuadrado. Con este valor A ya podemos hallar la aceleración de A y también la aceleración de B.
Recordemos que la aceleración de A era menos 3 veces A, menos 3 veces A, este valor. Y la aceleración de B era A. Entonces, la aceleración de A es menos 3 veces A. Sería menos 3 veces este valor, dando este resultado, en metros sobre segundo al cuadrado. El resultado de 2943 sobre 1180 es 2.49 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el módulo. Pero el signo menos me indica el sentido. Recordemos que la aceleración de A es positiva hacia la izquierda. Como me ha salido un resultado negativo, quiere decir que la aceleración de A está dirigida hacia la derecha. En una resolución anterior que hice de este mismo problema, simplemente me fijé en el módulo y deduje que la aceleración de A era hacia la derecha porque solamente había una fuerza horizontal. Era la fuerza T, que estaba solitaria y dirigida hacia la derecha. Pero es mejor acostumbrarse a analizar valiéndose de los signos para determinar el sentido de las aceleraciones en este tipo de problemas. Luego tenemos que la aceleración de B es igual a A, es decir, este valor. Entonces, la aceleración de B sería 981 sobre 1180 metros sobre segundo cuadrado. 981 sobre 1180 es 0.831 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el módulo de la aceleración en B. Y el sentido lo da el signo. Recordemos que la aceleración en B es positiva hacia abajo. Entonces, como hemos obtenido un resultado positivo, quiere decir que la aceleración de B es hacia abajo. Y finalmente la tensión era 90 veces A, 90 veces este valor. Entonces, reemplazando se obtiene que T es igual a 8.829 sobre 118 newton, cuyo resultado es 74.8 newton. Esa sería la última respuesta, la tensión.